Escucha Conectados, episodio 27, temporada 4, con Ligia de Stephen, psicóloga de Formar es Cuidar, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, su podcast de Radio América, siempre con información de mucho interés. En este episodio tenemos información muy interesante que vamos a estar compartiendo con ustedes y con los amigos de Informar es Cuidar. Le damos la bienvenida a la psicóloga Ligia de Stephen, quien nos trae mucha información. Bienvenida, Ligia. Hola, buenas a todos, a todas. Un placer estar aquí. Muchas gracias por este espacio y para poder conversar sobre un tema tan importante como lo que vamos a estar hablando hoy. Sí, este episodio de hoy vamos a hablar de este tema, ¿verdad? De la campaña Lo que no sabías de la ESI, ¿verdad? Con Ligia, que también es psicóloga, pero también es la vocera de Informar es Cuidar. Cuéntenos de qué se trata todo esto, Ligia. Bueno, esta campaña, ¿verdad? Se llama Informar es Cuidar y tiene como eje fundamental atraer a la población a que apoye la educación sexual integral en las escuelas como complemento a la educación que ya se está dando en casa. El mensaje principal, como el nombre lo dice de la campaña, es que la información cuida, la información protege, que con la información adecuada las y los jóvenes van a poder tomar mejores decisiones sobre su vida, sobre su futuro. Y sabemos que este tema quizás tiene hay mucha desinformación alrededor de él, y por eso nosotras queremos lograr llegar principalmente a madres y a padres, que son quienes están al cuidado de los niños y las niñas en el país, y que se unan, ¿verdad? Que vean la importancia que tiene la educación sexual integral en la vida de todas las personas. Sí, bueno, y nosotros también, ¿verdad? El tema de informar, que es muy importante, lo hacemos con responsabilidad también, con mucha credibilidad, y ustedes lo mencionan, informar es cuidar, ¿verdad? Es un tema bien delicado en Honduras, Ligia, esto de la educación integral, educación sexual en Honduras. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, y es un tema que es delicado justamente porque no hemos tenido tanta información. O sea, todas las generaciones en nuestro país no hemos tenido educación sexual integral, entonces por ende es un tema delicado. Pero la idea es que deje de serlo, o sea, que todas las personas podamos hablar de este tema sin que nos dé tanto miedo. La educación sexual integral es un proceso de aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje, y que tiene varios componentes, componentes emocionales, cognitivos, sociales, y inicia desde que estamos niños o niñas hasta que salimos, digamos, del sistema educativo, pero realmente nunca dejamos de aprender. Creo que si nos preguntamos siempre, todos los días podemos aprender nuevas cosas acerca del tema de la sexualidad. La educación sexual se enseña principalmente en las escuelas, ¿verdad? Hay un currículum que nos dice qué enseñar de acuerdo a cada edad, y tiene que tener todo un proceso, una metodología, por ejemplo, donde los educadores y las educadoras se guían para poder enseñar. Claro que podemos recibir información sobre educación sexual en nuestras casas, pero muchas veces las personas que nos están cuidando no tienen también esta información o no saben cómo hablarnos de ciertos temas porque tampoco tienen esta información. También requiere que las personas que lo enseñen sean entrenadas. Entonces, por eso también se vuelve un tema muy delicado y que se ha prestado para muchos mitos, para muchos tabús acerca de él. Sí, obviamente hay mucha desinformación en este tema. Imagino que ese es uno de los objetivos de ustedes con esta campaña. Pero ¿cómo están trabajando? ¿Ustedes llegan a las escuelas o las escuelas los buscan a ustedes? ¿Cómo es el método? Bueno, en sí la campaña está más que todo para informar a la población sobre qué es la educación sexual integral. Nosotras no tenemos, digamos, esa potestad para ir a una escuela a enseñar, porque al final esta educación debe ser regulada por lo que es la Secretaría de Educación. Pero lo que nosotras estamos haciendo es aprovechar los otros canales que hay para que la población se informe y pueda apoyar a que en Honduras en algún momento podamos tener un sistema educativo donde se incluya la educación sexual como un eje transversal, ¿verdad? No solo con una charla, porque muchas veces pensamos que me dieron una charla y ya sé todo.
pero realmente quizás lo que yo necesitaba saber a los 10 años no es lo mismo a lo que yo necesito saber cuando ya tengo 15 o cuando ya tengo 20 incluso. Entonces, nosotras hemos realizado diversas acciones con esta campaña, tanto activaciones de calle con las esculturas de Daniela, José y Andrea, que tienen información, tienen testimonios de jóvenes que nos han contado cómo han sido los retos que han enfrentado por no tener educación sexual. Y cuentan estas historias, pero también muestran a estos jóvenes empoderados. O sea, cómo se verían las poblaciones si recibieran educación sexual integral. Se verían personas más con más autodeterminación, con decisiones más sanas, con una vida también emocional más sana también. Y hemos realizado también acciones, en redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Informar es Cuidar. Y también diferentes, spots de radios y de televisión también, para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y hablando de educación sexual en Honduras, ¿cuál es la actualidad, la situación? Bueno, no tenemos. Yo creo que en resumen no tenemos esto. Se han hecho varios intentos, ya se lleva más de 23 años intentando que en Honduras tengamos educación sexual, o sea, que sea regulada por el sistema educativo, por el gobierno. Se hicieron intentos con algunas guías que aunque están hechas, a estas guías todavía les hace falta mucho, ¿verdad? Porque también están un poco sesgadas. Y este año hubo un intento de aprobar una ley que pues era para prevenir el embarazo en adolescentes, pero esta ley también fue vetada. Y entonces, pues no hemos podido avanzar en este tema justamente por la falta de información y porque hay otras voces que se han lanzado y que han generado mucho temor, especialmente en mamás y en papás, ¿verdad? Y esto se entiende porque al final nadie quiere que a sus hijos les vaya mal. Entonces, pero el problema es que no han recibido la información correcta acerca de qué es y qué se quiere enseñar con la educación sexual integral. Honduras tiene inclusive compromisos a nivel internacional, tiene convenciones firmadas y han recomendado muchas veces al país que para, por ejemplo, disminuir los embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual, violencia y muchas cosas, implementen la educación sexual integral, así como quizás otros países ya están muy avanzadas en esta temática y vemos que estas cifras son mucho menores a las que nosotras tenemos. Entonces, pues en resumen, todavía no tenemos una tarea y un trabajo muy grande porque no tenemos, o sea, digamos, queda a discreción del maestro, la maestra enseñar ciertas cosas. Generalmente quienes dan lo que para algunas personas es educación sexual integral son los profesores de biología o de ciencias naturales, porque enseñan algunas cosas que tienen que ver con anatomía, pero eso es una partecita nada más de lo que es la educación sexual. Realmente hay maestros que no quieren hablar del tema, que también le da vergüenza, y también se entiende, ¿verdad? Esto no es como para juzgar, se entiende porque ellos tampoco han recibido esta formación. Pero ahí pues quedamos entonces que hay una población que no recibe esta información. Sabemos que hay muchos niños y niñas que no viven con sus padres, ¿verdad? O que tienen una abuela a su cargo y que tiene a cargo a muchos niños, muchos nietos. Entonces no todos tenemos las mismas oportunidades para acceder a esta información. Al final terminamos aprendiendo por el internet, porque un amigo o una amiga nos cuenta y quizás no es la información adecuada, o buscamos información que no está de acorde a nuestra edad porque no la estamos recibiendo en ningún otro lado. Uh-huh. Me hizo recordar esa charla del colegio única que le dan a uno en aquellos tiempos de colegio hace muchísimos años. Imaginamos que los desafíos son muy grandes para ustedes, principalmente con las campañas de desinformación. Uh-huh. Sí, bueno, eso justamente... Okay. Bueno, hay muchos desafíos porque estos temas se manejan con mucho tabú, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos cuentan tanto a veces en algunos medios de comunicación o en las redes sociales. Sabemos que han habido marchas también en contra de este tema, pero no nos están explicando qué es. Quizás esto es lo que sucede, que no nos están diciendo qué es la educación sexual integral para que podamos decidir y reflexionar acerca de ella y si la vamos a apoyar o no la vamos a apoyar. Nuestro mensaje de campaña por eso es que informar es cuidar, que nunca brindar información va a dañar a alguien, porque la información al final está.
O sea, una la puede encontrar en muchos lugares, pero no de la forma adecuada, no de una forma correcta. Entonces, solo estamos privando a la población de tener ciertos conocimientos que otras personas quizás están accediendo y se colocan en ventaja, porque si yo ya tengo información y otra persona no tiene, quizás yo voy a tomar mejores decisiones que esta otra persona que al final no tuvo la oportunidad de pensar o de reflexionar sobre determinada situación por no tener estos conocimientos. Pero hemos avanzado un poco aquí en Honduras en la disponibilidad de información, al menos. Bueno, como estamos en una era supuestamente, ¿verdad?, de la información, yo creo que sí tenemos más acceso. O sea, tenemos ahora estos como medios alternativos donde podemos encontrar cierta información. Hay organizaciones que brindan ciertos conocimientos, pero no se logra llegar a toda la población. O sea, si nos vamos a las zonas de nuestro país que están todavía más alejadas de las ciudades, que donde para ir a un centro de salud o a una escuela tienen que caminar mucho todavía, o que, bueno, sabemos que casi todo el mundo tiene un teléfono, pero no todo el mundo tiene el mismo acceso al internet. Entonces el problema es que cómo se dosifica o quién regula esta información. Si nosotras tenemos un currículum con qué es lo que se va a enseñar en determinados grados, al menos sabemos que le estamos dando la información correcta, la información válida, verificada. Hablemos de los desafíos y oportunidades que tiene la ciudadanía en general con esta campaña. Bueno, creo que el desafío es que que lo recibamos y que reaccionemos, ¿verdad?, como con este miedo, y que no nos adentremos a la problemática, ¿verdad? Por ejemplo, las estadísticas que tenemos. 1 de cada 4 adolescentes en nuestro país ya ha estado embarazada por lo menos una vez. Cada 3 horas una mujer denuncia violencia sexual y solo 1 de cada 6 denuncia. O sea que los índices de violencia sexual son todavía más altos de los que podemos obtener a través de lo que son las denuncias. Cada 9 horas aproximadamente una persona adquiere VIH, ¿verdad? Sabemos que en nuestro país también ese tema tiene mucho estigma. Entonces, al final, bueno, podemos hablar de muchas estadísticas que casi más de 70 niñas paren al día en hospitales públicos del país. Y cuando digo niñas me refiero a mujeres, bueno, a niñas, adolescentes menores de 19 años. Tenemos niñas de 10 a 14 que han sido víctimas de violencia sexual y que no tienen la información para reconocer que lo que están viviendo, por ejemplo, es violencia sexual. También tenemos que, si hablamos de relaciones quizás más consensuadas, aproximadamente la población hondureña a los 14 años inicia su vida sexual. Y esto no estoy hablando de los casos de violencia sexual, estoy hablando de las personas que de repente inician su vida sexual con otro adolescente y no tienen la información. Menos de la mitad de la población, por ejemplo, usa un método anticonceptivo. O sea, población sexualmente activa. Entonces, si nos vamos a esta información que tenemos de datos, de estadísticas, nos damos cuenta que tenemos un problema muy grande en el país y que la única forma de combatirlo no es a través de la censura, sino a través de brindar información. Porque inclusive se ha demostrado que la educación sexual integral puede retrasar el inicio de la vida sexual, porque entonces yo ya no voy a ser objeto de manipulaciones o de presiones, o voy a querer iniciar mi vida sexual por pura curiosidad sin tener la información. Ya si yo tengo la información y, por ejemplo, he construido un autoconcepto, que también es parte de la educación sexual integral, un autoconcepto más sano de mí misma, probablemente no ceda tan fácilmente a las manipulaciones a las que estamos expuestas. O sea, creo que todas podemos contar historias en este caso hablando de las mujeres, de personas mayores que intentaron, ¿verdad?, que conquistarnos, por decirlo así, aunque también hay historia de chicos que inician su vida sexual con una mujer mayor y que nunca lo reconocen como violencia sexual porque no está la información de saber que, por ejemplo, si yo soy menor de edad y tengo relaciones con una persona mayor de edad, aunque se suponga que sea consensuada, es violencia sexual. O sea, todas estas informaciones no las tenemos y por eso al final caemos pues en estas situaciones que nos perjudican. O sea, los embarazos en adolescentes, por ejemplo, hacen que muchas niñas no sigan estudiando. Y sabemos lo grave que es tener una población sin educación, ¿no? O sea, reproducimos los ciclos de pobreza, los ciclos de la violencia y no salimos nunca de eso.
Y claro que me refiero más a las niñas porque muchas veces nos hablan de que por qué no hablamos de los hombres, ¿verdad? Pero pues quienes cargan la peor parte de un embarazo adolescente es la mujer, la niña y la familia de esta. Algunos hombres sí se hacen responsables, algunos adolescentes, pero el impacto no es el mismo, jamás, ¿verdad? Que lo es para las niñas, y por eso tenemos también una población donde la mayoría de personas pobres o sin acceso a un empleo formal son mujeres también. Sí. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Bueno, nos ha hecho un resumen acerca de la falta, lo que nos pasa, ¿verdad? Con la falta de educación sexual. ¿Podríamos enlistar ahora los beneficios de tener una educación sexual integral? Sí, y bueno, gracias por esa pregunta también, porque muchas veces hablamos solo de las consecuencias sí. Y justamente a veces cuando queremos dar información sobre sexualidad nos vamos a los efectos y nos educan desde el miedo. Pero es bueno saber que hay beneficios, ¿sí? Hablar de educación sexual, como yo decía antes, involucra aspectos emocionales. Entonces, por ejemplo, el tema de mi autoconcepto, de mi autoestima, se va a ver beneficiada, porque estamos bombardeadas de mucha información, de muchos estereotipos, y si yo tengo la información adecuada, quizás yo voy a construir un autoconcepto más sano de mí misma y voy a ser más segura. También nos ayuda a tomar estas decisiones como más tranquilas, más libres, de acuerdo a nuestras propias creencias y visiones de la vida, porque a mí podemos, por ejemplo, tener un aula de clases y darle información, y cada niño, cada niña va a ir tomando decisiones de acuerdo también a sus propios valores y a sus propias creencias, porque eso no lo vamos a quitar. Pero cada quien va a decir, bueno, esta información me sirve para tomar ciertas decisiones sobre, por ejemplo, cuándo iniciar mi vida sexual, si no la quiero iniciar, o con quién quiero iniciarla. También puedo detectar más rápido si estoy siendo víctima de abuso sexual o de intentos de abuso sexual. Voy a tener información sobre a dónde acudo si algo de esto me está pasando. También vamos a prevenir los abusos, porque quizás esto se va a ver más a largo plazo. Pero si yo tengo una generación informada, ya no voy a tener tantos casos de, en su mayoría hombres, ¿verdad?, lastimosamente abusando de otras niñas, porque también su autoestima, los estereotipos, ¿verdad?, que hay, se van a ir modificando. Entonces, al final, los beneficios para mí, yo lo he dicho siempre, es personas más felices, tomando decisiones muy pensadas, pero también muy desde mis propias necesidades. O sea, con la misma información nosotras dos no tomamos las mismas decisiones. Entonces, vamos a tener también una generación que por ejemplo, vaya más a la escuela, que aprenda a conocerse mejor y que tenga relaciones también interpersonales más respetuosas, ¿verdad? Una de las cosas que también se enseña es el respeto, a saber que no todas las personas somos iguales, y esto es, o sea, no somos iguales en que pues tenemos nuestras diferencias, pero en derechos sí, ¿verdad? Las personas tenemos los mismos derechos, pero tenemos nuestras diferencias. Sabemos que, por ejemplo, hay personas con discapacidades, o sea, hay cuerpos distintos, y inclusive una de las cosas que se da mucho en las escuelas es el tema del acoso escolar entre los mismos niños y niñas, porque tampoco nos han enseñado a que hay personas distintas, ¿no? Aquí hay personas que aprenden de formas diferentes, aquí hay personas que de repente no tienen una parte de su cuerpo y eso no es motivo de burla. Entonces entran como tantas temáticas, y por eso se le llama educación sexual integral, porque integra prácticamente todos los aspectos y los ámbitos en los que las personas nos vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Entonces sí vamos a tener personas más felices, personas más seguras, y un país también con mejores oportunidades. Sí. Cuando hablamos de niños y niñas, ¿a qué edad nos referimos? Porque los padres en eso pensamos, principalmente. Claro. Bueno, realmente, y ese es un tema que se vuelve bien delicado, la educación sexual se puede empezar a enseñar inclusive desde que nacemos. Claro, no es que me voy a ponerle a dar una charla a un bebé, pero como la sexualidad implica sensaciones, desde que están chiquitos, o sea, 1 año, 2 años, que empieza a reconocer su cuerpo, ya se le puede empezar a enseñar. ¿Cómo? Obviamente de acuerdo a su edad.
los niños a los 3, 4 años pueden empezar a reconocer cómo se llaman las partes de su cuerpo. Entonces, desde que yo le enseño los nombres correctos, ya estoy enseñando sobre educación sexual. Desde que le enseño cuestiones como higiene, cómo bañarse, ya le estoy enseñando. Desde que le enseño, por ejemplo, el respeto al cuerpo de la otra persona, y eso se puede enseñar desde 4 o 5 años, ya le estoy hablando de educación sexual integral. Muchas veces a mí me han consultado, ¿verdad? Cuando empiezo a hablar de estos temas, o de repente mi hijo me hizo una pregunta y yo siento que está muy chiquito, pero como estamos en una época donde es bien difícil tener en una cápsula a los niños, a veces escuchan cosas. Entonces, si un niño o una niña pregunta, lo mejor que podemos hacer es darle una respuesta, obviamente de acuerdo a su edad, en vez de decirle, no, todavía no puedes saber eso porque lo va a ir a buscar en otro lado, ¿verdad? Porque estamos en este momento de la curiosidad y de la exploración. Entonces, cuando yo hablo de niños y de niñas, me refiero pues a desde que en lo que es en el sistema educativo, desde que entran a la escuela, pero por eso es que es bien importante tener diseñado un currículum, porque necesitamos saber qué le puedo enseñar a un niño de 5 años. No es que le voy a hablar de sexo, por ejemplo, porque igual la educación sexual no es solo hablar de sexo, sino que le voy a enseñar sobre esto, sobre cuáles son las partes de su cuerpo, sobre la higiene, sobre el respeto a las demás personas, sobre el decirle que no, cómo, a dónde voy o si me siento mal porque alguna persona se me acerca de alguna forma, a dónde acudir, y eso pues va a ir siendo gradual. Ya después, por ejemplo, un tema que es bien importante es el tema de las menstruaciones. Entonces ya 9 años, 10 años ya puedo estar hablando de estos temas. Entonces son varios temas que envuelven la sexualidad y que lo vamos a ir desarrollando de acuerdo al grado de maduración de los niños y de las niñas, y por eso es que se da en el sistema educativo, porque pues casi todos los niños de primer grado están en un mismo nivel de maduración, de segundo y así. El papel importante de los padres también, ¿verdad? O sea, es como complementario. Claro, o sea, los papás no van a dejar de enseñarle a sus hijos en casa, y eso no se va a quitar. No es como decirle, no, ustedes ya no enseñan, ahora nosotras no. Ellos siguen con su papel, y ellos enseñan sus propias creencias y los valores que ellos pues han desarrollado en su familia. Lo que se hace en la escuela es un complemento a lo que ya los padres están enseñando o no en casa, porque como les decía, puede ser que hayan algunos que sí enseñen y puede ser que haya otros que no quieran hablar de estos temas. Y es difícil, porque si no lo enseñamos en casa o en la escuela, está la libertad de internet y hay de todo. De todo. Ahorita inclusive hay un tema muy grande que casi no lo hablamos, y es el consumo de pornografía. Por ejemplo, muchas de las cosas que sabemos de sexualidad las hemos aprendido a través de la pornografía y no nos damos cuenta. O sea, pensamos que nuestros hijos no están expuestos, y están expuestos de muchas formas. Son redes bien terribles las que hay, pero muchos aprenden de sexualidad supuestamente a través de la pornografía, y ahí es cuando viene hay una distorsión completa de lo que son las relaciones sexuales, porque sabemos que la pornografía pues es un mundo irreal y muy violento también. Comercial. Y comercial, claro. Uh-huh. Sí, también ustedes tienen anécdotas, historias que compartirnos. Sí, bueno, tanto personales como de muchas en el trabajo que realizamos, escuchamos muchas, y algunas de las que tenemos, creo que es las que están en estas esculturas. En la campaña, por ejemplo, nos contaba una chica que ella su mamá es sorda, y que ella habían palabras y señas que no existían para hablar de sexualidad. Entonces ella tenía muchas preguntas, pero no sabía cómo comunicarse con su mamá en esto, aunque ambas saben lenguaje de señas, lengua de señas, pero no existían. Y a ellas les enseñaron que, por ejemplo, el sexo en lengua de señas era malo, o sea, esa palabra era mala. Ella vino a aprender, por ejemplo, se vino a dar cuenta, y fue a una consulta médica cuando estaba en la universidad, y una profesora habló del VPH, del virus del papiloma humano, por ejemplo, que es algo que también ahorita está muy presente, ¿verdad? Y ahí fue cuando ella fue a una ginecóloga, porque en la universidad le hablaron, cuando ella lo pudo haber detectado desde mucho antes.
Y bueno, yo creo que, como le digo, o sea, que ahorita podríamos hablar de un montón de anécdotas. En mi escuela nos hablaban de estos temas, pero siempre desde este miedo de si haces esto, vas a tener esta horrible infección o vas a quedar embarazada. Y al final, lo que mis compañeros y yo teníamos era mucho miedo, pero no iban a dejar de tener relaciones sexuales solo porque nos contaran esto, solo que no iban a ser relaciones seguras, iba a haber mucho morbo también. Y bueno, tenemos otras historias, ¿verdad? Que son historias de abuso sexual, de cómo se dieron cuenta que habían sido víctimas de abuso hasta que llegaron a sus 15 años y supieron que eso que les decían, que hacían con las chicas en este caso, no era un juego. Entonces, bueno, podemos contar muchas historias a veces tristes, ¿verdad? Y otras que si tuvimos la oportunidad luego de recibir información ya nos resultan un poquito más graciosas a cada persona. Y yo le preguntaba a Ligia de qué edad es conveniente empezar con educación sexual, pero ¿hay un límite de edad también o esto es abierto? Bueno, digamos que si lo vemos desde el punto de vista del sistema educativo, hasta el bachillerato y ya luego quizás en la universidad ya es menos así como un currículum, ¿verdad? Y va a depender quizás de lo que cada una estudie, pero sería, digamos, en este proceso sería hasta que se sale del colegio, que hay como esta guía. Pero como yo decía antes, nunca dejamos de aprender sobre estos temas. Sí. Pero en estos años que estamos en el sistema educativo, podemos aprender y podemos desarrollar un montón de temas que nos van a servir para nuestra vida presente y futura. Sí. ¿Y este año hay posibilidades de que se incluya este tema? Pues es un año complicado porque se vienen elecciones internas. Entonces, realmente nosotras esperamos que esté en las agendas también de las nuevas propuestas que hayan, el tema de la educación sexual integral, que tengamos más apertura, que podamos seguir trabajando en conjunto con el sistema, con la Secretaría de Educación, la CESAL, CEDESOL, todas las que están involucradas, ¿verdad? Porque también no solo le compete a la Secretaría de Educación, pero esperamos que se pueda volver a revisar y abrir este tema y sobre todo abrirlo desde la información y desde que más personas apoyen que haya educación sexual, que las personas vean la necesidad, ¿verdad?, de esto y que nos vayamos quitando estos miedos. Yo creo que si la población apoya este tema, tenemos más posibilidades de que se incluya ya como norma en nuestro país. Sí. Y mientras tanto, mientras los políticos se ponen de acuerdo, ¿cómo obtenemos más información? Bueno, mientras tanto, tenemos estos medios alternativos, ¿verdad? Las organizaciones de sociedad civil dan mucha información a través de redes sociales, a través también de talleres presenciales. Ahí podemos encontrar más información. Yo igual le recomiendo siempre a las personas, si quieren información, pueden escribir, por ejemplo, nosotras tenemos esta campaña, quizás no les podemos dar todita la información, pero podemos referenciarlos a lugares que tengan información verídica, ¿verdad? O sea, aboquémonos a páginas o la Organización también Mundial de la Salud, por ejemplo, donde podemos encontrar información que ha sido verificada científicamente también. Y bueno, como podemos aprovechar pues las redes sociales, pero siempre con el cuidado de que no todo lo que encontramos en TikTok, por ejemplo, necesariamente tiene una base científica. Entonces, siempre que busquemos alguna información, intentemos verificar cuál es la fuente de esa información para estar seguras de que lo que nos están dando es real y no soy yo que me puse a grabar algo solo porque pues es mi opinión, pues. Sí. Con ustedes, ¿qué información tenemos disponible y cómo aparecen en las redes sociales? Bueno, nosotros aparecemos como Informar es Cuidar, ¿verdad? Ahí podemos encontrar datos estadísticos. Estamos en Facebook, en Instagram, pero también pueden buscarnos en la página web, que es informarescuidar.org. Ahí tenemos datos estadísticos, tenemos estas historias de jóvenes, ¿verdad? Si queremos como ver un poquito qué es lo que pasa cuando no tenemos educación sexual integral, tenemos, estas historias y nos pueden igual como consultar, ¿verdad? Para poderles dar referencia de organizaciones y de sitios seguros donde pueden también encontrar más información. Sí, lo importante es que hay información también y como ustedes mismos dicen, informar es cuidar. Y ya finalizando, Ligia, ¿qué recomendaciones
puede darle a todas las personas que nos están escuchando y también en video, que nos están viendo también? Bueno, varias cosas, pero una es que primero no le tengamos miedo a la educación sexual integral, que se entiende, ¿verdad?, que se quiere proteger a los hijos y a las hijas, pero que quizás busquemos más información acerca de este tema. Podemos buscar educación sexual integral y nos van a aparecer muchas cosas acerca de lo que es, que podamos como conocerla antes de que tomemos como una posición, ¿verdad?, acerca de esto, que apoyemos, que tengamos más información, más educación. Recordarles esto, la información no hace daño si se da de la forma adecuada. Y pues por mientras les invito a que nos sigan en nuestras páginas para que también estén como enterados y enteradas de lo que va pasando en torno a este tema en nuestro país, que nos sigamos informando, que pues busquemos datos, como decía antes, verídicos, pero sobre todo ahorita que ojalá nos podamos unir desde los diferentes sectores para que en nuestro país haya educación sexual integral y le podamos brindar un mejor futuro a las generaciones que están y a las que vienen. Sí. Bueno, y aquí en Conectados le agradecemos muchísimo porque la parte educativa del periodismo siempre, ¿verdad? Hay que estar disponibles para todo esto. Gracias por su visita, Ligia. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y las esperamos pronto, tal vez en este año, ¿verdad? Ocurren algunos cambios con esto de educación sexual integral, ¿verdad? Un tema sensible, pero aquí en Conectados tratamos de abordar todo este tipo de temas con mucha responsabilidad, educativos, por supuesto. Les recordamos que estamos disponibles en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Podcasts y también en Google Podcasts. Y nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.